iniciar este encuentro que ya nos prepara a las clases propiamente y ya directamente con el profesor. Entonces vamos a iniciar nuestro encuentro con la oración, pidiendo por nuestros pueblos, por nuestros niños y jóvenes, al menos aquí se encuentran en vacaciones o los que no se encuentran, intermedias, que de verdad el Señor y la Virgen los protejan en este mes que también, no sé si en Perú, pero aquí es muy dedicado a la Virgen del Carmen. Entonces, pidámosle a ella que nos oriente, nos guíe y de verdad que proteja a nuestros niños y jóvenes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches. Reitero mi saludo a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches. Hoy entonces iniciamos estas clases que las hemos acumulado un poco por organización, por el horario del profesor que también da clases en otros lugares. Entonces nos hemos también adaptado un poco al horario de él. Entonces hoy nos va a acompañar el padre que se llama Guillermo León Zuleta. Es colombiano de aquí, antioqueño. Guillermo León Zuleta es un sacerdote católico de la Arquidiócesis de Medellín, Colombia, y es una persona que es experta en ética y moral, ¿verdad? Entonces, voy a decir algunos daticos de él para que todos como que sepamos quién es el padre. De verdad que es una persona que conocemos, el padre Guillermo León, y que es un destacado profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Él es licenciado en Teología Moral por la Universidad Gregoriana de Roma, pero también hizo una especialización en el Instituto Louis Pasteur de París, en convenio con un Instituto de Bioética de Barcelona, y la especialización fue en bioética. Fue el primer colombiano en obtener un posgrado en bioética en 1985. Es autor de muchas publicaciones, de más de 17 publicaciones, artículos, capítulos, ponencias, y ha sido incluso capellán de la Facultad de Medicina en universidades. Es un profesor investigador, coordinador del grupo de investigación de la Universidad de Bolivariana en ética y bioética. Sus temas, como sobre todo aquellos que ha abordado, es la biogenética, el aborto desde perspectivas morales, la ética de la familia y del el secretismo profesional, el SIDA, los derechos humanos en la salud. Bien, entonces hay unos trabajos que son como interesantes de sus trabajos más recientes publicados, la sindemia como campo de reflexión de la bioética social, más allá de la muerte, criopreservación humana en derechos humanos, ley natural y sufrimientos, aportes para un diálogo renovado sobre la eutanasia. Entonces, como ustedes ven, es una persona que de verdad eh, es muy preparada, tiene gran experiencia también en el campo de la docencia. eh, Tiene la ventaja de que como es docente, también sabe transmitir esto que ha estudiado y que de verdad con toda la experiencia posee una sabiduría que seguramente nos va a enriquecer con todos sus aportes. Entonces, aprovechemos esta oportunidad que tenemos, y la idea es también que al final de los encuentros se hagan las preguntas que surjan y que a veces eh, emergen de la reflexión en este campo de la ética y de la moral. Entonces, para que nos organicemos y tomen nota, aunque también ustedes lo van a encontrar en la plataforma de Classroom, hoy tendríamos la primera clase con él
hoy 1 de julio, y el próximo martes 8 de julio, la segunda clase. 1 de julio, 8 de julio. El 15 vamos a tener martes un espacio de preparación a nivel de tecnología con Sor Lisbeth. Entonces ahí se interrumpen las clases. El 15 martes. Entonces Sor Lisbeth también nos va a dar como algunas herramientas también para la presentación de nuestros trabajos. Y bueno, también será un espacio si hay dudas, preguntas de cómo vamos en el módulo. Luego tendríamos unas fechas que ya cambian y ya sería lunes 21, directamente sería la clase lunes 21 con el padre. Pero como hay algunos que manifiestan que ya los lunes los tienen comprometidos, nosotros el día 22, martes, nuevamente colocamos la grabación y la escuchamos para aquellos que no pudieron estar el 21. Lo mismo 28 de julio. 21 y 28 de julio sería la clase directamente con el padre. Y el 22 sería volverla a escuchar con aquellos que no estuvieron presentes, lo mismo que el 29 de julio, martes. Y luego concluimos con el padre el día 4 de agosto, que es un lunes, lo que implica que también vamos a ver si se puede, pero de pronto pues hacemos el esfuerzo porque para nosotros el martes 5 de agosto es el día del instituto, entonces de pronto ese día que sería el escuchar la grabación, vamos a tener dificultades porque es una fecha para el instituto grande y estamos siempre en celebraciones. Si se puede, pues yo les aviso. Si no, ustedes saben que queda la grabación del día 4 de agosto ahí en la plataforma. Entonces, repito las fechas que vamos a tener clases directamente con el padre. El primero, hoy, el 8 de julio, luego el 21, el 28 de julio y luego el 4 de agosto. Pero no se preocupen que al otro día, entonces, tendríamos la presentación de la grabación y escuchamos la clase y podemos también hacer nuestros comentarios y resonancias como grupo que está ahí escuchando. Creo que queda claro si hay alguna pregunta. Bueno, yo quisiera, mientras que llega el padre Guillermo, eh, presentar los nombres de estas personas con las que tenemos dificultades en la cuestión del pago. A ver si ellas ahorita, al final del encuentro, se quedan para aclarar la situación. Y ya nos faltan solamente unas poquitas. Ailas Chuquimantari Angie del Rosario. Blancas Chávez Estrella. Bravo Alcocer Rosa Margarita. Delgado Godo Silvia Rosina. Flores Suta Lorena. Lisa Lumbre Carlota Natalia. Manrique Perlacios Pepe. Quintero Emma y Sánchez Gusky Greta Narcisa. Entonces, les pido el favor que al final miremos a ver, porque no sé si de pronto fue que ellos no alcanzaron a hacer el envío con la persona que ahora pudo estar directamente viajando de Perú a Colombia. Sor Victoria tiene la mano levantada. Sí, Sor María, viva Jesús. Viva Margarita María. Bravo, sí, ella no está participando. Ah, ya, Bravo, Margarita, sí, listo, sí, 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 listo. gracias. Entonces, son nada más 8 personas que ahorita miramos a ver qué pasa. Listo. Bueno, apellido Bravo. Bueno, entonces, porque acuérdense que hubo la dificultad de que no se podían reclamar y a casi todos se les dijo de que fueran al Western Union, reclamaran eso y con la hermana que viajaba se podía y de hecho casi todos lo hicieron, pero no sé estas personas qué pasa que de pronto no han ido a reclamar o bueno, entonces ahorita aclaramos esa situación con ellos ya directamente al final del encuentro. ¿Alguna pregunta, duda? También quiero decirles una cosita, pues
Acuérdense que ya el primer módulo sobre ecumenismo lo hemos concluido, pues siempre quedará la tarea de profundizar, de volver a tomar los textos, las referencias bibliográficas, las diapositivas que teníamos también o que hemos presentado en la plataforma. Siempre será tarea de volver sobre ese material, pero también ya pues casi todos hicieron su tarea. Entonces, todos estos son requisitos para al final la certificación. Entonces, quisiera preguntarles a algunos que no han pasado, no han presentado el trabajo, qué pasó o si ellos no están interesados en. Entonces yo voy a pasar esa listica el día de mañana porque yo les he dado como esperita, pero ya creo que hemos iniciado el otro módulo, entonces ya es tiempo de que se pongan al día. Bueno, entonces voy a mirar a ver si ya el padre pudo entrar. ¿Hay alguna pregunta, duda? Por aquí está Pepe, pero ahorita, entonces, si usted quiere, aclaramos la duda que usted tiene, porque la idea fue que no hubo problemas con su pago. Bueno, ahorita miramos a ver por qué. Mm, no resulta reclamado el valor que usted nos envió. Entonces, vamos a ver qué pasó. Bueno, bien, bueno. Entonces, veamos a ver si ya el padre logró solucionar la dificultad que tenía. Y si no, tengamos un momentico de paciencia que estoy tratando de ver si ya entró, pero no lo ve. Bueno, Buenas noches. buenas noches, padre Guillermo. Nos alegra que haya podido ya arreglar el problemita que tenía. Bienvenido, padre. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad no lo Bueno, pude padre, arreglar. sí, No mientras lo que pude usted no arreglar estaba con... o Sí, entraba, dígame. yo lo presenté, pues ya hice una breve, pero no sé si usted nos quiere dar otros datos, pues dónde se desempeña su especialidad y bueno, ya somos todo oídos porque iniciamos este camino con el primer tema con usted, que es la situación ética hoy, ¿no? La realidad actual, lo que nos presenta. Entonces, padre, le doy la palabra para que iniciemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nuevo estaba tratando de explicar
presentando disculpas porque no sé qué me pasó hoy con los computadores, 2 computadores y ninguno de los 2 me permite conectarme. Yo creo que es cuestión de conectividad precisamente. Como he tenido trabajos eléctricos que me están realizando de cambios de redes y cosas, es probable que eso haya afectado lo que hicieron hoy, que fue también desconectar un poco todo lo eléctrico para poder trabajar en otros frentes. Entonces, por eso había pedido el link, lo esperaba un poquitico más temprano para poder hacer los ensayos y poder ver si los trabajadores que estaban acá, si había alguna dificultad, porque en el día tuve dificultades, entonces eso es lo que quería comprobar. Desafortunadamente falló. Voy a empezar de todas maneras. El único dificultad es que no vamos a tener presentación, que era lo que yo quería Sí. mostrarles, Padre, presentarles. sí, le pido el favor entonces que usted me la haga llegar y ya nosotros tenemos una plataforma donde la Bueno, podríamos montar de para que todas ellos vean maneras, las dentro de 8 diapositivas. días, como el tema no se agota hoy, el tema lo tengo yo pensado para 2 sesiones, entonces eso ayuda un poquitico. Así de pronto, dentro de 8 días, que yo sí confío que los trabajos estén todos realizados y no haya esta dificultad, pueda hacerles un recuento rápido, al menos de la presentación, hasta donde logremos llegar hoy. La hermana me ha enviado algunos temas y yo quise organizar la temática, esta primera, partiendo, digamos, como de 3 o 4 cositas. Lo primero, me voy a detener rápidamente un poquitico en lo que es la definición de ética moral y la relación con la religión. ¿Por qué me parece importante? Porque a veces nosotros tendemos a confundir un poco lo que es la ética con la moral. Dejamos la moral, obviamente, porque tiene un contenido religioso o una interpretación religiosa, y tendemos un poquitico a dejar la moral como si fuera algo de lo teológico y únicamente de lo teológico. Pero lo confundimos, vuelvo a repetir, con la parte de la ética. Y por eso en el mundo nos encontramos a veces con algunas dificultades. Dificultades en el sentido de personas que tienen muy claro y para ellos se les hace muy fácil el seguir, digamos, los criterios éticos, pero no se les facilita cuando se les plantea un poquitico lo de lo moral. Bueno, ya lo iré explicando un poco. Esa parte me parece importante y vuelvo a repetir de una manera un poco rápida, porque parto del supuesto o del presupuesto de que obviamente ustedes se han movido en ese campo y tienen más o menos claridad sobre esos 2 aspectos. Luego voy a entrar a mirar la parte un poquitico de los valores. Me parece importante detenernos en los valores éticos y en una cosa, digamos, muy sencilla, pero que al mismo tiempo es muy importante, que es la definición de lo que es un valor y de cuáles son los valores éticos y la jerarquía de los valores. Todo eso que nosotros de pronto hemos oído mencionar como del mundo de la axiología, que es el mundo precisamente de la ciencia filosófica que estudia la parte de los valores. Terminada esa parte un poco también de la definición de valores, las características de los valores, sobre todo porque nosotros acostumbramos a decirle a las personas que hay que llevar una vida valiosa y que hay que llevar una vida de acuerdo con unos valores ético-morales. Pero a veces nos enredamos un poquitico entonces en ese supuesto de pensar que la gente tiene claridad sobre lo que es un valor. Y la verdad es que llegar a una claridad sobre el valor es relativamente fácil, porque entre otras cosas es muy difícil llegar a una definición de lo que es un valor. La mayoría de los diccionarios, incluso de los filósofos, cuando definen el valor, simplemente siguen la clásica definición
de otro filósofo que mencionaré en su momento, que dice que valor es lo que vale. Y con eso le dijeron a uno mucho y lo dejaron a uno en las mismas. Valor es lo que vale. Y puesto en realidad a pensar, valor es lo que vale. Es decir, está encerrando algo que obviamente le estamos dando alguna connotación o alguna importancia. Miraré un poquitico lo de los valores para entrar entonces a la situación actual de los valores ético-morales. Esa es la primera parte, la situación actual de los valores éticos-morales. La hermana hablaba de la situación moral actual. Yo prefiero ubicar un poquitico esa parte de la situación actual en la situación actual de los valores ético-morales. Y sobre todo lo leeré en clave de lo que llamamos la desmoralización. Y cuando hablamos de desmoralización, generalmente pues pensamos que tenemos claridad de lo que estamos diciendo. Pero la verdad es que cuando hablamos de desmoralización, podemos estar hablando básicamente de tres cosas totalmente distintas. Podemos estar hablando de una situación de desmoralización como una involución ética, que se llama un aumento cuantitativo del mal moral. Eso es lo que comúnmente nosotros llamamos inmoralidad. O podemos estar hablando de desmoralización en términos del carácter permisivo de nuestra sociedad, que eso es lo que en términos generales nosotros llamamos permisividad. O podemos estar hablando de desmoralización en términos de la creación de un nuevo sujeto humano, lo que llamaríamos en términos generales un nuevo ser humano con unas características muy específicas. Y eso es lo que llamamos la amoralidad, la creación del sujeto amoral. Ese es tal vez el más complicado. Y al mismo tiempo ese es tal vez el que más frecuentemente encontramos entre nosotros hoy en día. Esa es más o menos un poquitico como el planteamiento de esta primera parte, que repito, abarcará el día de hoy, la noche de hoy y dentro de 8 días, que estaremos también martes. Porque le había explicado a la hermana, estos 2 martes no tengo dificultad, pues este martes porque la universidad está en receso. Y el próximo martes porque la universidad está comenzando, pero no han comenzado las clases. A la semana siguiente sí comienzan las clases. Y yo tengo programado un curso de moral precisamente en la noche que me lo programaron, también virtual, los días martes en este mismo horario. Es decir, coincide de 6, este inclusive es más extenso porque es de 6 a 9 de la noche. Es un solo día en la semana, una sola noche y por tal motivo son 3 horas prácticamente. Como ese curso no se ha cerrado en su inscripción, cuando los cursos no ajustan el número suficiente para ser ofrecidos para abrir, pues obviamente los cursos simplemente no se abren. Y si no se abre, yo no tendría ninguna dificultad el día martes, porque quiere decir que los martes no tendría clase. Pero si el curso se abre, y fue la consulta que hice, y simplemente me dijeron, espere, porque suele también presentarse el que en esa semana en que iniciamos, labores, que sería la semana entrante, muchos estudiantes se matriculan. Es decir, muchos no se han matriculado todavía. El número que tengo en este momento de estudiantes matriculados en ese curso no daría para abrir ese curso. O sea, daría como que ese curso se cancela. Pero como hay que darles esa opción de esa semana de inicio, entonces es posible que en esa semana terminen
matriculando el curso y realmente el curso se pueda abrir. Si eso se da, pasaríamos entonces, como le había expresado a la hermana Mariel Socorro, le había expresado, si se nos da esa situación, tendríamos que pasar al lunes, en el mismo horario, pero pasaríamos al lunes. Al fin y al cabo son 5 sesiones, tendríamos 2 los martes y deberíamos tener entonces 2 lunes, 3 los lunes. Bueno, comienzo. Esa es más o menos un poquitico como la explicación también para tenerla en cuenta en el desarrollo. Cuando hablamos de ética, y quiero mencionar un poquitico la parte etimológica, o sea, no me voy a ir con teorías de ética, con opiniones de filósofos, que eso sería otra cosa y sería un poquitico más dispendioso. Cuando hablamos de ética, nos vamos a la palabra original griega. Al fin y al cabo, la ética nace en Grecia. Son los griegos los primeros que hablan de la ética. Y cuando hablan de ética suelen utilizar 2 términos. Lo voy a decir ya en la parte auditiva, desafortunadamente pues no lo puedo proyectar, pero ya lo veremos dentro de 8 días. Cuando los griegos hablaban de ética utilizaban 2 términos. El uno es ethos, así como suena. Y el otro es ethos, que tiene un acento. El ethos y el ethos. Lo que primero utilizaban los griegos era el ethos, porque para los griegos el ethos es una costumbre repetida, que de tanto repetirse se vuelve un hábito. Eso es el ethos, como lo pensaban los griegos. Pero al mismo tiempo es lo mismo que seguimos pensando nosotros. Es una costumbre repetida, que de tanto repetirse se vuelve un hábito. Todos los seres humanos tenemos costumbres repetidas y esas costumbres repetidas se nos convierten en hábitos. Por ejemplo, usted generalmente por la mañana, a no ser pues obviamente que las condiciones físicas le impidan, usted generalmente por la mañana se levanta siempre por el mismo lugar, por el mismo lado de la cama. Sobre todo si la cama tiene la posibilidad de levantarse por 2 lados distintos. Cuando a mí me ponen una cama que está arrimada a un muro, pues no me dejaron opción. La única forma que yo tengo de levantarme es por el lado contrario al muro. De lo contrario, no me puedo levantar. Es la opción que me lleva a asumir una costumbre. Yo generalmente me levanto por el mismo lado de la cama cuando tengo las 2 opciones de levantarme por uno u otro. Y cuando me levanto por el otro lado, como que me descuadro en el buen sentido de la palabra, como que empecé mal la mañana, como que me levanté por donde no era. Eso es lo que normalmente nosotros decimos, que me levanté con el pie izquierdo. Es decir, rompí una costumbre. Cuando entramos al baño, nos vamos a duchar. Generalmente hacemos las mismas costumbres. Abrimos la canilla, dejamos que el agua caiga un poquitico y sacamos generalmente una de las 2 piernas para mirar un poco el acostumbrarnos a la temperatura del agua. Y generalmente eso lo hacemos todas las mañanas de la misma forma. A no ser que por una razón distinta, que el momento de abrir, cuando se había ido el agua en la noche y con la presión me cayó el agua encima completamente, pues obviamente yo rompí esa costumbre. Generalmente es una costumbre que voy asumiendo independientemente de la motivación.
me enjabono de la misma manera, me siento de la misma forma, tenemos la costumbre de buscar los mismos lugares, tenemos la costumbre de en la comida, de más o menos hacer el mismo ritual, etcétera, etcétera. Una serie de costumbres que las vamos repitiendo y que de tanto repetirlas se nos van volviendo necesarias y al mismo tiempo se nos convierten en hábitos. Hábito quiere decir que ya termino haciéndolas o repitiéndolas sin tener mucha conciencia. O sea, no tengo que pensarlas mucho, sino que casi que automáticamente las voy realizando. Esas costumbres, dicen los griegos, y obviamente tenían pues toda la razón, son costumbres que se adquieren en 3 momentos distintos, que pudiéramos decir en 3 lugares diferentes. Usted hay costumbres que adquirió en su casa, en su hogar. En su hogar le empezaron a enseñar una serie de costumbres que seguramente las convirtieron en hábito, algunas de ellas. Por ejemplo, cuando a uno le repiten en la casa de que no se digan mentiras. Ojo con la costumbre de decir mentiras. Aquí en esta casa no admitimos mentiras. Si yo veo la coherencia entre eso que me están pidiendo y las personas que me lo están pidiendo, es probable que yo asuma esa costumbre. Y es probable que esa costumbre me convierta en un hábito. En otras palabras, se me volvió tan habitual el no ser capaz de decir una mentira que cuando digo la mentira todo el mundo se da cuenta. En cambio hay personas que se les vuelve tan habitual el mentir que cuando dice una mentira pocos caen en la cuenta de que está mintiendo. O sea, ese es el mentiroso, buen mentiroso, porque la costumbre realmente y el hábito realmente era ese. Una costumbre que adquiero en la casa. En la casa le dicen a uno, acostúmbrese a hacer algo en la casa. Y la mamá o el papá suelen obviamente también distribuir qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces, usted esta semana va a ayudar con la barrida, la semana entrante con la tendida de las camas, la otra semana con la lavada de los platos, esta semana se mete a la cocina, etcétera. Esas son costumbres que hoy en día no son muy frecuentes porque los hogares de hoy en día no es que vayan a acostumbrar a los muchachos a hacer eso o a los hijos en general. Pero esas eran costumbres, estoy repitiendo un poquitico tal vez, costumbres muy habituales entre nosotros. Usted aquí se tiene que acostumbrar a hacer algo. Y hacer algo era desempeñar alguna labor. Y esa labor que usted tiene que desempeñar acá, ojalá le sirva más adelante. Entonces a uno lo ponían a cocinar. Yo recuerdo que en mi casa mi mamá los domingos ella descansaba y los hijos cocinábamos. Y unas veces cocinaban las hijas y otras veces cocinábamos los hijos, los varones. Y ahí aprendíamos. Y la razón de mis padres era muy simple, sobre todo de mi mamá. Usted no sabe cuándo lo va a necesitar. Entonces es bueno que lo aprenda desde ahora. No nos poníamos a alta cocina, pero al menos lo esencial. Y la verdad es que en la vida, en algún momento lo hemos tenido que hacer. Nos hemos tenido que defender con las cosas que nos acostumbraron a hacer en la casa. Primer lugar donde se reciben costumbres que se vuelven hábitos, en la casa, en el hogar, en la familia. Cada una de ustedes puede pensar un poquitico haciendo remembranza, memoria de las costumbres que debe o que le debe a su casa. ¿Cuál es el otro lugar donde uno adquiere costumbres? En el lugar donde a uno lo forman o lo educan. En las instituciones educativas, pudiéramos decir así. Por eso es tan importante que no es solamente el lugar de la información, y por eso decimos que también es el lugar de la formación. Entonces a uno lo acostumbran a convivir con otras personas,
a tolerar la convivencia con otras personas, a ser responsable de las tareas o de las asignaciones que a uno le han encomendado. Esas son costumbres que se van repitiendo, vuelvo a repetir, bueno, se van repitiendo buscando sobre todo el que el estudiante las vuelva hábito. La costumbre de la lectura. La lectura no era simplemente enseñar a leer, es mirar si logramos que a usted le guste la lectura. Y para eso, obviamente, nos detenemos en ponerlo a leer. Y no solamente es que lea y ya verá usted si leyó o no leyó, sino que miramos si en realidad usted cumplió con la lectura o no. Es decir, revisamos esa lectura. Lo importante no es que usted lo hace para pasar una asignatura, sino sobre todo para que usted adquiera el hábito de la lectura. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Uno encontraba estudiantes antes de otro tipo de generaciones que bien o mal venían con algún tipo de hábito de lectura. Hoy en día el problema es que desafortunadamente para mal, muchos de ellos no traen el hábito de la lectura. El hábito de la lectura se resume a veces a los medios tecnológicos de lo poco que ellos leen en los medios tecnológicos, pero no tanto en el hábito de tomar un libro, de tomar una obra y de leerla completa. Hay libros que uno hoy en día pone a un estudiante y le llama a uno la atención que alguien levanta la mano y pregunta, ¿eso no está en película? Claro, obviamente es también la cuestión visual o audiovisual a la que ellos han sido más acostumbrados. Pero generalmente es si está en película. Si La Guerra y la Paz está en película, olvídese que el libro no se va a leer. Olvídese. Si Los Miserables están en película, olvídese que Los Miserables no se van a leer. Se va a ver la película, que es en cuestión de máximo 2 horas, y ya con eso yo digo que tengo todo el conocimiento allí de la obra que me pusieron supuestamente a leer. Pero lo mismo hacemos nosotros, lo mismo hacemos nosotros. Por eso hicimos o volvimos la costumbre que yo no la voy a renegar del todo porque tiene algo de bueno en el sentido de actualización. Tiene algo de malo en que uno actualiza lo que ya conoce. Pero desafortunadamente para muchos, la actualización se volvió en el único medio de conocimiento. O sea, lo que conocen es lo que actualizaron, pero de resto no conocían más. Y me estoy refiriendo a los artículos de revistas. Antes, un artículo de revista era un artículo que se leía después de que se habían leído las obras. Entonces, ahora sí, leamos los artículos para actualizar las obras. Hoy en día se leen en vez de las obras. Entonces, muy pocas personas, así como poco leen de una obra literaria o de literatura, una novela, poco leen también de filosofía, poco leen de teología, poco leen de los temas que les competen, incluso en todas las áreas del conocimiento. Porque uno encuentra estudiantes de medicina, yo me muevo mucho en esa área, estudiantes de medicina que obviamente los ve uno pegados de los videos de YouTube explicando las enfermedades y explicando obviamente todas las patologías y la manera de tratamiento. Pero ya no acuden a los libros. El libro de Harrison era el libro de medicina interna, pero eran 2 tomos de 1500 páginas cada una, o los libros de anatomía, que eran también 2 o 3 tomos, con toda la anatomía detallada, y así por el estilo. Entonces uno ya encuentra que hasta los mismos estudiantes, repito, no es únicamente en las áreas nuestras, sino en todas las áreas del conocimiento, buscan, entre comillas, ahorrar tiempo. Pero el ahorrar tiempo quiere decir que no van a lo que llamamos la fuente primaria, la obra que podía darles el conocimiento inicial
para luego, obviamente, el resto de la vida tratar un poco de estar actualizándose, que deben hacerlo. Eso depende del hábito, o sea, eso depende de la costumbre. Y como la costumbre hoy en día en las instituciones educativas va por otro lado, entonces el hábito también se vuelve otro. Y después miramos un poco ya las consecuencias, algunas positivas y otras negativas de esos hábitos que se van adquiriendo en nuestras instituciones educativas, que es donde nos forman o supuestamente nos forman y donde también adquirimos las costumbres habituales. Es decir, vamos recibiendo esa formación que los griegos llamaban el ethos, que tenía que ver con lo ético. Y lo tercero es que las costumbres se adquieren en el medio donde estamos, donde nos desenvolvemos. Algunos dirán en una forma un poquitico más sociológica, en la sociedad. Podemos decir que en el medio, claro, en el contacto con los demás, en la convivencia con los demás. Entonces uno va adquiriendo una serie de hábitos. Por eso a uno le enseñan hoy en día lo que es el lenguaje políticamente correcto. Eso es una costumbre que se va volviendo habitual para tratar de evitar una serie de conflictos con otras personas en convivencia social, simplemente. Tenga cuidado con esto para que no vaya a ser ofensivo con aquello o con aquel. Y eso lleva, como decía Benedicto XVI en su momento, a que a veces se termine tergiversando la realidad únicamente para adornarla con el lenguaje que puede sonar políticamente correcto. O sea, que suene bien, aunque no corresponda realmente o totalmente con la realidad. Esas son costumbres. En la sociedad hay una muy conocida, y me perdonan que la mencione, pero solamente la menciono porque es supremamente conocida. En su momento hubo que mencionarla mucho. 11º mandamiento, no dar papaya. 12º mandamiento, papaya partida, papaya comida. Si le dan papaya, aprovéchese, aprovéchele. La papaya es simple y llanamente ese término de dar papaya, que es muy nuestro, es un término con el cual yo simplemente estoy expresando que si alguien me da la oportunidad de aprovecharme de él, de abusar inclusive a veces de la confianza, pues ¿cómo dejo perder yo esa oportunidad? Yo aprovecho, comillas, esa oportunidad. Entonces resulta que la niña que me hizo la devolución en el almacén y que yo veo que me devolvió más de la cuenta, y yo soy consciente que me devolvió más de la cuenta, esa niña, entre comillas, dio papaya. Es decir, esa niña devolvió muy rápidamente, contó muy ligeramente, no contó bien y se equivocó. Yo aprovecho esa equivocación para beneficio mío. Entonces yo no le devuelvo lo que ella me dio de más. Si me da de menos, obviamente yo voy inmediatamente a llamarle la atención. Pero aquí es que me aprovecho de una cosa muy sencilla, que fue un descuido, que fue un error en el conteo o que fue simplemente el apresuramiento de una situación. Aprovecho eso para beneficio mío, pero para obviamente perjuicio de otra persona. Y todo eso lo oculto, en cierta manera lo justifico con ese término que acabo de decir. Como dio papaya, como me brindó la oportunidad, yo aprovecho esa oportunidad para beneficio mío. Incluso a veces nos sentimos casi docentes, aprovechándonos del error de una persona. Y nos sentimos casi docentes cuando terminamos diciendo que dio papaya y luego, o sea, yo no le devuelvo el dinero que debía devolverle y además me tranquilizo mi conciencia diciéndome a mí mismo para que aprenda. En otras palabras, yo no le estoy haciendo un mal, le estoy dando una enseñanza. Es para que ella aprenda. Yo pasé de ser un aprovechador de una situación
a ser un formador para la persona. Eso es lo que encontramos en el ambiente, pero también en el ambiente encontramos, repito, otras costumbres que también se han vuelto hábitos o habituales y que las hemos ido como insertando en nuestra forma de ser. A eso se refieren entonces los griegos cuando dicen ethos, costumbre repetida, que de repetirse se vuelve un hábito. Pero ahí no se quedan los griegos. Para el griego, la formación ética no era la formación en costumbres. Ellos debían llegar al ethos, no al ethos, sino al ethos. Y el ethos lo van a traducir los griegos con varias palabras, pero básicamente es un modo de ser, es un carácter, es una manera de enfrentarse a la vida. Y obviamente añaden que se va adquiriendo. ¿Cómo se adquiere? A través del ethos, a través de los hábitos. A través de los hábitos se llega al ethos, al modo de ser, al carácter, al modo o manera de enfrentarse a la vida. Y allá es a donde están apuntando los griegos. Con la formación ética los griegos apuntaban allá. A ellos no les interesaba que los individuos, los ciudadanos griegos, adquirieran costumbres. Ellos sabían que ya las adquirían. Inclusive la costumbre de la guerra, incluso la costumbre política, el hábito político. Por eso es que terminan definiendo al ser humano como un zoopoliticón. Él tiene que meterse en la conformación de la sociedad. Todos nosotros tenemos que meternos en la conformación de la sociedad porque formamos parte de esa sociedad. En la guerra para ellos era muy claro que el hábito de la guerra lo debía adquirir todo buen griego, sobre todo a través de la formación ateniense o de la costumbre ateniense en primer lugar. Y obviamente también la costumbre de ser un buen, como decimos entre nosotros también, un buen miembro de familia. Que porque si yo identifico adecuadamente la familia, termino identificando adecuadamente la patria, o sea, el lugar de pertenencia. Primero me identifico con lo mío y con los míos, para luego identificarme con los que conviven conmigo en el mismo espacio geopolítico e histórico en el que yo me encuentro. Pero lo fundamental para ellos no eran las costumbres, era formar el carácter, el carácter. Por eso los griegos van a hablar del carácter griego, la forma de ser griega, la manera de ser que lo identificaba en cualquier lugar del planeta, no únicamente entre ellos. El modo de enfrentarse a la vida. Hay un modo de enfrentarse a la vida propio de cada individuo y de cada individuo de acuerdo con las costumbres que el individuo ha recibido. Eso lo decimos nosotros lo mismo. Hay un modo de ser colombiano que a veces nos enorgullece y otras veces nos apena. Pero ese es un modo de ser colombiano. Modos de ser que se pueden cambiar, porque hay costumbres que se volvieron hábitos, pero que de pronto en confrontación con otras se pueden cambiar. Y eso cambia el modo de ser. Un ejemplo muy sencillo. Hace unos años, cuando aterrizaba un avión, era costumbre que todo el mundo aplaudiera. Pero eso solo se da en Colombia y Latinoamérica, no más. En Norteamérica y en Europa, la única forma en que uno veía que alguien aplaudiera al aterrizaje de un avión es porque el vuelo hubiera sido muy accidentado o porque estaba en riesgo el vuelo, y ahí sí, todo el mundo aplaudía de que gracias a Dios logramos aterrizar bien. Pero entre nosotros no, y mucho más si veníamos del extranjero. De cualquier país donde nos moviéramos, eso aterrizaba en el aeropuerto de nuestra ciudad y todo el mundo inmediatamente aplaudía. ¿Qué pasó? Que en confrontación cultural, en
empezaron a decirnos de que eso era muy ordinario, de que eso se veía muy mal, de que eso decía muy mal de nosotros. Mejor dicho, no, pues es que eso era de incivilizados. ¿Cómo que aplaudir en el aterrizaje de un avión? Hoy en día, seguramente más de uno se muere de ganas de aplaudir, pero no lo hace. Más bien se aguanta. Entonces aterriza el avión y aterriza en silencio. Y seguramente más de uno damos gracias cuando este avión ya tocó tierra. Nos gustaría aplaudir a esos pilotos que nos llevaron con bien, que nos trajeron bien, que lograron llevarnos a nuestro destino sin ningún problema. Pero no, esa costumbre nos las cambiaron o no la cambiaron. Y obviamente se la cambiaron de tal manera y la cambiaron más por confrontación negativa que rápidamente la suspendimos. Eso formaba parte, si se me permite la expresión, del modo de ser colombiano, como también hay un modo de ser latinoamericano. Es como unas costumbres habituales muy propias nuestras, independientemente incluso de los lugares de procedencia. Eso como que forma parte del etos latinoamericano, como hay un etos colombiano. Por eso gozamos tanto con las famosas colombianadas y nos parece muy chistosas, muy agradables, pero precisamente por lo chistosas, por lo cómicas. Colombianadas, sí, eso no ocurre sino aquí. No, eso ocurre también en otros lugares, pero obviamente ocurre aquí porque es la costumbre y el hábito que aquí nosotros hemos asumido. Allá apuntaban propiamente los griegos. Lo fundamental de la ética es el etos. Lo fundamental de la formación ética es crear un carácter. Repito, un modo de ser, una manera de enfrentarse a la vida, que identifica al individuo. Perdónenme en que haga la comparación. Lo fundamental de todo un periodo de formación, de preparación y de formación religiosa, no es que una persona termine estudios y cumpla años y pueda vestir un hábito y ya le hagamos la profesión religiosa y la lancemos a trabajar. Eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que forme un etos, un modo de ser como religiosa o como religioso o como clérigo o en fin. Eso es lo fundamental, que tenga un modo de ser, que la identifique en cualquier parte. Y por eso usted quita el hábito y se va a pasear con la familia y no falta una persona que se le arrime y le diga, perdóneme que le haga una pregunta, ¿usted es religiosa? Eso debe notársele. Ese es el modo de ser, ese es el carácter. Ahora, no es para que se esté notando en todas partes. Uno a veces le gusta pasar un poquitico desapercibido, entre otras cosas también para que me dejen descansar. Identifican que son religiosos y me ponen a rezar el rosario todas las noches en el hotel. No, qué pereza. No, que me dejen descansar un poquitico. Pero, repito, ese es un etos. Y prácticamente una formación logró, me permito decir eso, logró su objetivo cuando logró precisamente formar el carácter de un individuo, el modo de ser de un individuo, la manera de enfrentar la vida de ese individuo depende o va a depender de eso. Usted piensa como religioso y le cuesta separarse de ese tipo de pensamiento, no tanto por el pensamiento, sino por la forma de ser. Forma parte de lo que yo soy. Es un poquitico lo que en teología se llama también la impronta o el crear carácter, precisamente. La impronta, el que crea o lo que crea carácter, impronta al individuo. Eso es lo que los griegos llamaron la ética. Obviamente, ellos estaban hablando en términos de valor. Es las costumbres de valor que deben repetirse hasta volverse hábito.
son la manera de ser o el modo de ser o el carácter de acuerdo con unos valores o una situación valorativa que debe tener el individuo y con la que el individuo se enfrenta a la vida. Y esas situaciones de valor también los griegos lo tienen identificado de una manera muy clara. Es lo que tiene que ver con el bien y con el mal, simple y llanamente, con el bien y con el mal, con lo que llamamos nosotros el bien y el mal. Así definimos la ética y así definimos la moral. La ciencia de las costumbres que nos ayudan a distinguir el bien y el mal, lo que nos hace bien o lo que nos puede en cierta manera perjudicar. De hecho, recuerden ustedes que, bueno, y menciono esto en este momento, recuerden precisamente que la parte de la ética, sobre todo aristotélica, porque la ética nace en Grecia. El padre de la ética no es el padre, porque antes de él también hubo todo el planteamiento de la ética, pero en cierta forma lo reconocemos como el padre de la ética en Occidente, es Aristóteles. Porque la primera obra de ética que conocemos de Occidente o en Occidente fue la ética aristotélica. Antes de Aristóteles sí estaba el planteamiento ético. Los anteriores, los socráticos, los presocráticos, los órficos, todos ellos tenían planteamientos éticos. Pero el que recoge todo y el que en cierta manera estructura todo de lo que hoy conocemos como la ética fue Aristóteles. Por eso en Occidente reconocemos como padre de la ética a Aristóteles. Y sabemos que Aristóteles escribió 2 éticas, no una sola. Fueron 2 éticas con 2 intencionalidades distintas, que se resumen de una manera muy sencilla. Un alumno que dicen que era hijo de él y que obviamente él estaba formándolo, un alumno le hizo una pregunta. Aristóteles, ¿qué tengo que hacer para hacer el bien y evitar el mal? Ahí empezó la ética. ¿Qué tengo que hacer para hacer el bien y evitar el mal? Y el viejo Aristóteles, bueno, no estaba todavía tan viejo cuando le respondió esa pregunta a su alumno. Aristóteles le va a decir, mi estimado Nicómaco, déjeme yo lo pienso. Y lo pensó. Y como fruto de su pensamiento, hizo todo un tratado que hoy en día conocemos nosotros como la Ética a Nicómaco. Incluso le puso el nombre del quien le había hecho la pregunta. Es un alumno muy aventajado que hizo una pregunta muy inteligente y que puso a estudiar al maestro. Como reconocimiento de eso, entonces el maestro le puso su nombre. Por eso la conocemos como la Ética a Nicómaco. Algunos dicen para Nicómaco. Bueno, realmente es a Nicómaco. Ese era el término que él quería utilizar. Y de allí nace toda una línea de la ética, que es la que más conocemos nosotros, en la que más somos formados todos nosotros en Occidente, que es la llamada ética nicomaquea. Y es la ética que se hace la pregunta por el bien y por el mal. Entonces, siempre que hablamos de ética, siempre en el fondo nos estamos haciendo la pregunta, el bien y el mal. ¿Qué tengo que hacer para hacer el bien o para ser bueno? ¿Y qué tengo que hacer para evitar hacer el mal, o sea, para no ser malo? La respuesta de Aristóteles, que está en la Ética a Nicómaco, que algún día de pronto se animan a leer, no es fácil de leer. Yo creo que Nicómaco lo entendió, porque al fin y al cabo era su categoría cultural. Nosotros hoy en día necesitamos todo un curso y toda una ayuda para poder entender lo que Aristóteles le explicó a Nicómaco. Pero bueno, y a veces ni logramos entenderlo todo.
Pero la respuesta se resume de una manera pues muy simplista, pero fácil de entender. Nicómaco, para hacer el bien y evitar el mal, sigue la norma, sigue la norma. Y la norma está en la ley natural, la ley de la naturaleza. Por eso, la ética nicomaquea es la ética de la ley natural. La ley natural, obviamente, básicamente es una ley heterónoma. Es una ley que nos viene de afuera. Es una ley que a nosotros nos enseñan. Es una ley que nosotros no la creamos, sino que la recibimos. Ahora, para Aristóteles se recibía de los dioses, pero también se recibía de los filósofos, de los pensadores y de los seres humanos en general. Es la tradición de los seres humanos. Sigue la norma. Y hoy en día, cuando hablamos de ley natural, lo definimos de una manera muy sencilla. La ley del discernimiento, de la conciencia, de la inteligencia, lo que nos permite discernir, ser conscientes de algo, formarnos un juicio y deducir qué es lo que en realidad es bueno y qué es en realidad perjudicial. Por eso algunos hoy en día también, añadiéndole un poco al desarrollo aristotélico, identifican la ley natural. Obviamente hay una interpretación teológica que dice que la ley natural es la ley, obviamente que Dios inspira en el ser humano, pero básicamente Dios no solamente inspira, sino que Dios nos crea inteligentes, y ahí está la ley natural para que seamos nosotros los capaces de encontrar lo que nos conviene, que no tengamos que estar continuamente preguntándole a Él qué hacemos, sino que Él nos pueda responder, ya les di con qué encontrar qué hacer. Esa ley aristotélico-nicomaquea, que es la ley del seguir la norma, es lo que creó la ética llamada del mandato y la obediencia. Es una ley de mandato y obediencia. Generalmente nosotros partimos del hecho de que alguien manda y yo obedezco. Incluso llegamos hasta, yo diría, un extremo. Y es el extremo de pensar que el que manda no se equivoca. Por tal motivo, el que manda, como no se equivoca, hay que obedecerle. Bueno, eso lo tuvimos hasta el siglo pasado. Pero luego, a partir del siglo pasado, empezamos a concluir una cosa. Hombre, el que manda, perdón, el que obedece no se equivoca. Pues porque está haciendo algo bueno, está obedeciendo. Pero no siempre el que manda acierta, porque el que manda se puede equivocar en el mandato. Por tal motivo, si el que obedece un mandato que sabe que está equivocado, se equivoca. De allí que nació una cosa que de mediados del siglo pasado para acá adquirió mucha fuerza y que hoy en día lo tenemos con cierta claridad en lo ético y en lo moral, que es lo que se llama la famosa objeción de conciencia. O sea, no es solamente hay que seguir la norma, sino que también hay que seguir la conciencia. Y la norma debe ir de acuerdo o acorde con la conciencia. No es que la conciencia es la única que manda, porque a veces uno encuentra personas que dicen, yo actúo de acuerdo con mi conciencia. Sí, está muy bien. ¿Y cómo está tu conciencia? ¿Y está formada tu conciencia? ¿Y tu conciencia es veraz? ¿O tu conciencia es errónea? ¿Y tu conciencia es escrupulosa o es una conciencia sana? ¿Y tu conciencia es ignorante o es una conciencia formada? En fin, todo eso que sabemos un poquitico de la parte de la conciencia. No basta con decir yo sigo mi conciencia. Sí, está muy bien. Usted debe seguir su conciencia.
pero siempre y cuando sea una conciencia que pase el examen, cierta, veraz, formada en la verdad. Si no pasa ese examen, usted no puede seguir su conciencia, sino que tiene que formar primero su conciencia y obviamente contrastarla con la norma. Ahora, conciencia y norma se complementan. A veces entran en conflicto, a veces se contradicen, no se puede negar. Pero por lo general, conciencia y norma deben complementarse y hay que buscar que se complementen. Eso es lo que hay que hacer. Y eso se hace en la formación tanto de la norma como en la formación de la conciencia. A uno no lo forman para que obedezca únicamente. A uno lo forman para que conozca la norma y de acuerdo con el discernimiento de conciencia pueda obedecer. Entonces, la ética aristotélico nicomaquea es la ética, repito, del mandato y de la obediencia, donde hay una norma que generalmente es de afuera, que está justificada, que está fundamentada y que espera obviamente que el individuo la siga. Por eso inclusive culturalmente uno encuentra aún en nuestro país, en Colombia, en otras regiones y en otros países lo mismo. Un dicho muy familiar, pero que refleja un poco esa ética aristotélico-nicomaquea que con seguridad los que la dicen ni siquiera han pensado en Aristóteles ni saben quién es Nicómaco. Pero en algunas regiones nuestras, por ejemplo en la parte cundiboyacense, a veces uno encuentra personas que cuando los saludan a uno le dicen mande, pues la parte del sur, mande. Eso es, mande. Mande es la ética nicomaquea. Mande que yo obedezco. Mande, ¿qué necesita usted para yo obedecerle? Pero resulta que Aristóteles, repito, no escribe una única ética. Unos años más tarde, y ahí sí Aristóteles está ya viejo, la ética nicomaquea ya ha tomado mucha fuerza y es la ética oficial griega y de Occidente. Un alumno le hizo otra pregunta que también lo puso a pensar y le dijo, maestro Aristóteles, yo ya tengo claridad de lo que es el bien y el mal. Y yo sé que para hacer el bien y evitar el mal, yo debo seguir la norma, es decir, la ley natural. Perfecto. Así sea una heteronomía. La autonomía la vamos a descubrir en el siglo XIX de la mano de Emmanuel Kant. Pero hasta el siglo XIX todo es heterónomo. El individuo recibe la norma y la obedece. El individuo no es su propia norma. Este segundo alumno le va a preguntar a Aristóteles una pregunta muy interesante que también nos la hacemos nosotros. Desafortunadamente no nos la hacemos con tanta frecuencia como la pregunta del bien y del mal. Maestro Aristóteles, yo ya no necesito saber qué es el bien y es el mal. Yo necesito saber qué debo hacer para ser feliz. Mire la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser feliz? No para hacer el bien y evitar el mal, para ser feliz. Porque yo puedo obedecer toda la vida y ser un infeliz. Puedo hacer un mundo de cosas hasta muy buena y ser un infeliz. Y no se trata precisamente de que yo venga a hacer cosas buenas, pero sea un infeliz. Se trata también de que yo sea feliz. Y obviamente Aristóteles le dice, bueno, mi estimado Eudemo, déjame yo lo pienso, y lo piensa y le escribe una segunda ética que la conocemos como la ética a Eudemo, precisamente. Y la respuesta, que también es muy simplista, pero se puede resumir de una manera muy también comprensible. Eudemo, para ser feliz hay que ser virtuoso. Entonces, por un lado, siga la norma y por otro lado, sea virtuoso. Para ser feliz hay que ser virtuoso. Y claro, de las virtudes conocían muy bien los griegos.
Ellos tienen todo el tratado de virtudes que nosotros llamamos como cardinales. Y obviamente tienen también las que nosotros después asumimos, pero más con un sentido un poco más teológico cristiano, como virtudes teologales. Sin embargo, los griegos también saben de caridad, solidaridad, también saben de esperanza y también saben de fe. O sea, eso no es simplemente que sea propio de los cristianos, no. Los griegos también sabían de esas virtudes, pero los griegos lo que más trabajaron y las virtudes en que más se concentraron fueron las llamadas virtudes cardinales. Entonces, para ser feliz, sea virtuoso. Es decir, para ser feliz, sea magnificente, sea bondadoso, preocúpese de los demás. Para ser feliz, sea paciente. Para ser feliz, sea, decimos hoy en día, resiliente. Ellos en su momento decían fuerte, virtud de la fortaleza, que los problemas no le ganen a usted, sino que usted sea capaz de ponerse por encima de los problemas y de las dificultades. La famosa resiliencia, capacidad de superar las adversidades. Sea magnificente, sea magnífico. Incluso, como lo plantearon el siglo pasado algunos, sea estudioso, porque obviamente nos metimos en todo lo de la ciencia, entonces seamos también estudiosos. Todas esas llamadas virtudes cardinales es la respuesta que va a dar Aristóteles a Eudemo y le va a decir, con eso, Eudemo puede ser feliz. Y además, puede ser una persona buena si sigue la norma. Ese es el famoso ethos y ethos, sobre todo el ethos, la segunda parte de los griegos. Termino la parte de la ética con dos términos que me parece también importante asociarlos porque los griegos lo asociaban a lo ético. Y es el famoso patos y el talante. El patos, de allí viene patología, el estudio de lo patológico, de las enfermedades, o mejor dicho, el estudio de las situaciones fisiológicas de un individuo. El patos son las condiciones fisiológicas de un individuo. Y para los griegos eso era importante conocerlo y asociarlo con lo ético. ¿Por qué? Porque eso era importante conocer al individuo. Nosotros no estamos hablando de la ética de los seres inanimados, porque no tienen ética. Nosotros no estamos hablando de la ética de los seres animados, pero no inteligentes, como son los seres sentientes, porque no tienen ética. Nosotros estamos hablando de la ética de los sujetos humanos, porque tienen uso de razón e inteligencia, discernimiento, capacidad de juicio. Nosotros no estamos hablando de la ética de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, en el sentido estricto de la palabra, no es sujeto moral. El sujeto moral es otro. La inteligencia artificial no es sujeto moral. El automóvil que se conduce por inteligencia artificial y al cual usted se sube sin conductor y que va caminando por una calle de una ciudad y encuentra que un individuo se atraviesa y sabe que tiene en su programación la obligación de protegerlo a usted como pasajero, ese automóvil no va a frenar, sino que le va a pasar por encima al individuo que se atravesó. Porque él no es sujeto moral. Él no hace ese discernimiento o ese juicio. En cambio, usted sí. Usted va como conductor y a usted se le atraviesa alguien y usted lleva la bucetica llena de hermanas. Y usted inmediatamente reacciona tratando de salvaguardar la vida de la persona que se atravesó y a lo mejor se voltean y quedan heridas todas las hermanas.
Lo que no hubiera sucedido si usted no desvía el automóvil, pero usted hace un juicio distinto y usted tiene unas consideraciones diferentes. Ese automóvil que atropelló al otro sin conductor no va a ser juzgado moralmente y ni siquiera penalmente. ¿Quién va a ser juzgado? Obviamente la empresa, el constructor, quien la puso al servicio, pero siempre un sujeto humano. Por eso para los griegos es importante que la ética esté unida al sujeto humano. Tenemos que conocer el sujeto. Y para ellos es fundamental lo que llamamos la antropología. La antropología es fundamental para todo. Lo que pasa es que a nosotros nos meten la antropología tan forzosamente y tan forzadamente que nos la hacen a veces repeler. Entonces a uno le hablan de antropología y como que le hablaron de una cosa muy aburridora, muy maluca, que si es posible yo le saco el cuerpo. Pero resulta que la antropología es muy importante y es fundamental, porque la antropología trata de responder a una pregunta muy sencilla que usted trata de responder toda la vida, y es la pregunta de ¿quién soy yo? A eso responde la antropología. Y no el quién soy yo de que no sabe usted quién soy yo. Porque si ese pobre no sabe quién soy yo, mándelo a estudiar antropología. Es más, necesita antropología y ética para poder responder a la pregunta. Y hay individuos esos. El que pregunta, ¿usted no sabe quién soy yo? La mejor respuesta es uno decirle, no, no sé quién es usted y no me interesa saberlo. Con esa actitud suya, menos me interesa saberlo. Si usted quiere saber quién es usted y me está haciendo la pregunta es por preocupación de no saberlo, le ayudo a descubrir la respuesta. Pero si es con ese talante, con esa actitud, no me interesa ni saber quién es usted, ni tampoco prestarme a ayudarle a que lo sepa con esa actitud. ¿Quién soy yo? Eso nos ayuda a responderlo a la antropología científica, que nos dice quién soy yo, como Homo hominis, como mi homoide, como Homo sapiens sapiens, con todo lo que yo soy desde el punto de vista orgánico, de fisiológico, patológico, biológico, etcétera. La antropología filosófica, que me ayuda a responder las grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos. ¿Cuál es mi razón de ser en el mundo? ¿Para dónde es que voy yo? ¿Qué puedo hacer para ser feliz? ¿De dónde vengo? Y obviamente a dónde voy a ir a parar. La antropología social, que me ayuda a responder la pregunta de mí mismo como un ser social, no simplemente como un ser gregario, ahí conviviendo con otros, no, formando sociedad, construyendo sociedad o entorpeciendo la construcción de la sociedad también muchas veces. Y así, todas esas ramas o diferentes clasificaciones de la antropología simplemente tratan de, repito, ayudarme a responder la pregunta de quién soy yo, darme un poco de claridad sobre eso. Por eso los griegos, si bien no lo plantean, y Aristóteles no lo plantea como antropología, lo plantea como patos. Y entonces dice que la ética no es lo mismo que el patos, o sea que el individuo y las condiciones fisiológicas del individuo, pero que la ética sí necesita conocer el patos del individuo, la forma de ser fisiológica del individuo y las reacciones. Mire, la cuestión es muy sencilla. Pongo un ejemplo. Una de las hermanas venía para conectarse y estaba por fuera de la casa y en el momento en que fue a entrar a la casa le frenó encima una moto. Esa hermana con toda seguridad llegó temblorosa porque obviamente casi la mata. Uno se siente matado, ¿no es cierto? Casi me matas. Me frenó encima la moto. Ese hecho de que a mí me frene la moto inmediatamente dispara en mi organismo la producción de unas endorfinas, de unas sustancias químicas
que sobrecargan mi organismo, porque son las sustancias que yo produzco como en la parte zoológica como mecanismo de defensa. Eso es lo que me permite tirarme para atrás, pegar el brinco, pegar el grito, sacar la mano, todo eso es lo que me permite. Entonces resulta que la hermana llegó y se conectó, pero está sobrecargada de adrenalina, de endorfinas, etcétera. Y resulta que esa hermana tiene que descargar eso. Y se le olvidó apagar el micrófono y empezó a contarle a la compañera, imagínate lo que me acabó de pasar. Y todos le oímos lo que le acabó de pasar. Pero luego se conecta con otra y tiene que contarle a la otra lo mismo. Y la hermana tiene que empezar a contarle a la una y a la otra y a la otra. ¿Por qué? Porque ella está descargando esa adrenalina que está en su organismo. Si yo la estoy escuchando y yo no conozco la situación, entonces yo le voy a decir, a ver, Sor Malú, ¿usted va a poner cuidado o si no, desconéctese? O sea, ¿me va a dejar hablar o no? Porque resulta que me está bloqueando lo que yo estoy diciendo. Pero es que yo no conozco qué le pasó. Acabo de escuchar. Si yo no conozco la situación que ella está viviendo, es probable que forme un juicio negativo de ella. Pero si yo conozco la situación, le digo, a ver, Sor Malú, hagamos una cosa, cuéntenos la historia a todos. Y yo me quedo callado. Y ella nos va a contar la historia y le va a decir, repítala otra vez. Y repítala hasta que usted sienta que ya descargó. En ese momento, yo ya sé que voy a poder seguir hablando sin ninguna interrupción. ¿Eso cómo lo llamaban los griegos? Patos, las condiciones fisiológicas del individuo, que a veces están también influenciadas por las condiciones geográficas, incluso socioculturales. Hay formas de reaccionar por formación social o por riqueza o valoración cultural en cada uno de nosotros. A eso, repito, le daban importancia a los griegos al enseñar la ética y lo llamaban la importancia de conocer el patos, la condición del individuo, que en último término es la importancia de conocer el sujeto. Usted tiene una alumna, no todas son iguales, tienen procedencias diferentes, tienen valoraciones de hogar diferentes, tienen costumbres distintas, pero sobre todo tienen también unas condiciones muy propias de ellas que las hacen reaccionar muy propia también, de una manera muy propia. Conozca eso para que antes de emitir un juicio o para poder complementar la formación ética de esas personas, lo pueda hacer más eficientemente si conoce al individuo. Y lo segundo, de lo que hablan los griegos, es de una palabrita que llamaron el talante. El talante son las condiciones psicológicas del individuo. El uno son las condiciones fisiológicas. El talante, las condiciones psicológicas del individuo. Los griegos inventaron una cosa, los griegos inventaron la psicología, porque los griegos estudiaron al ser humano y estudiaron también las condiciones psicológicas que llamamos nosotros hoy en día del ser humano. Ahora, la psicología de ellos no era tan avanzada como la nuestra, pues, hoy en día. Pero ellos, por ejemplo, se inventaron una cosa que todavía hoy en día nosotros la mencionamos. En psicología yo no sé si todavía se enseñará mucho o se enseñará de paso como cuestión histórica, pero antes se enseñaba mucho, que es lo que ellos llamaron el carácter o la caracterología. Los griegos desarrollaron mucho la caracterología. Y cada individuo, los individuos respondían a un determinado tipo de carácter. No sé si a ustedes les tocó oír por ahí aquello de el flemático, el pícnico, el apático, el primario, el secundario, el activo, el pasivo, el emotivo, el no emotivo. Esas cositas que, repito, hoy en día uno no las escucha tanto,
pero creo que no han perdido su vigencia, su valor. Una cosa es que no se mencionen tanto y que la psicología de pronto no se detenga tanto en ellas, se detiene en otro tipo de cosas, de personalidad, en fin, porque para la psicología es más importante la personalidad que el carácter. Y resulta que para los griegos a la personalidad se llegaba a través del carácter. Había que estudiar primero el carácter del individuo. Entonces ellos sabían que un individuo que era secundario, no emotivo y, eh, y pasivo era un apático, era un apático. Ese es de esos que hay que empujar y, no, y con el empujón no basta, hay que empujarlo hasta que llegue a la meta, porque es un no emotivo, pasivo y secundario. Eso es una piedra. Eso es de los individuos que uno dice, este no siente nada, este no reacciona ante nada. Eso para los griegos era claro que formaba parte del carácter. En cambio, sabemos que un primario, emotivo y activo, eso es una bomba de tiempo. Hoy en día, pero por otras condiciones, obviamente, es un hiperactivo, pero por otras condiciones, porque también a la hiperactividad le damos otro tipo de explicaciones también muy biológicas. Pero en cierta manera, esa es una bomba de tiempo. Ese es el que habla todo el tiempo, ese es el que no deja poner cuidado, ese es el del chiste, ese es el de esto y aquello, pero amiguero con todo el mundo. Le cae bien a todo el mundo. Esa es la fiesta del paseo. Siempre quisiéramos tener una persona de esa en un paseo. El que cuenta los chistes, el que canta, el que motiva a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso los griegos le unieron algunas condiciones fisiológicas. Entonces el apático y el flemático generalmente son delgados, de piel medio amarillenta, el flemático es casi verde. Por eso decimos que los ingleses son flemáticos. La flema inglesa, un carácter, una forma de ser de los ingleses. Pero el otro es el pícnico, es el gordito, buena gente, amigo de todo el mundo. Mejor dicho, este es el que necesitamos para los momentos de tristeza, para hacer reír a todo el mundo, etcétera, etcétera. No es que sirva únicamente para eso, no. Es que lo caracterizamos por ese lado. A eso los griegos lo llamaron el talante y dijeron que para la ética también es importante tener en cuenta el talante. No descuiden el talante del individuo porque es la condición psicológica del individuo. Miren, en la cosa pongo dos ejemplos extremos. Usted está con una persona conversando en un tercer piso y de pronto por hacerle una broma lo tira al vacío. Pues que es una broma muy horrible y muy peligrosa. Cae al vacío, se levanta, se sube por las escalas, sube donde usted y le dice, hombre, qué pena que te dejé hablando solo. Ese es de un carácter, pues, que dice uno dan ganas de volverlo a tirar, porque no reacciona. Ese es un ejemplo extremo. El otro ejemplo lo vemos muy claramente en una situación muy, muy del común y corriente. Usted le da la mano a una persona en el saludo. Generalmente, al menos entre nosotros culturalmente, extendemos la mano. Hay personas que cuando a usted le dan la mano, usted siente que no le dieron nada. Esa mano no aprieta, esa mano nada, o uno le parece, uno voltea a mirar a ver si estoy saludando a un muerto, porque definitivamente no. Yo no siento ningún ser vivo a través del contacto con esa mano. En cambio, hay otras personas que usted le da la mano y sale de ahí a buscar un ortopedista porque la fracturó. Tan emotivo, tan así que se le va la mano, como decimos popularmente. Ese es el talante. Y eso es importante, repito, tenerlo en cuenta para lo ético. Cierro lo ético desde el punto de vista de los griegos. Pasemos a la moral.
Inicialmente, ética y moral son lo mismo. Inicialmente. Los 3, 4 primeros siglos del desarrollo greco-romano, de la cultura griega que empieza a convertirse en cultura romana. Los 4 primeros siglos de nuestra era actual, no había ninguna diferenciación entre lo ético y lo moral. Por eso, incluso, oyen ustedes mencionar ético o moral indistintamente. Es más, cada vez se empieza a hablar más de lo moral que de lo ético. El cambio es idiomático. Es que el griego empieza a perder fuerza y empieza a ganar fuerza en latín. Entonces, obviamente, todo lo que era griego se traduce al latín. Y la ética, que utilizaba 2 términos, que era el ethos y el ethos, termina siendo traducida por mos moris. Mos moris, de lo que viene la moral. Con una desafortunada opción que tiene que hacer el latín. Es que el latín es un idioma que para nosotros es muy difícil y sin embargo es más fácil que el griego. Es más complicado el griego. El griego es un idioma más rico, tiene más términos, tiene verbos inclusive que nosotros no manejamos ni en el latín ni en el español. El griego es un idioma más rico. Tan rico que para hablar de la ética tiene 2 términos. En cambio, el latín no tiene 2. El latín dice, bueno, ethos y ethos, ¿cómo lo traducimos al latín? Mos moris. Es decir, moral. No tenemos 2 términos. Por eso ustedes van al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que sigue la definición obviamente latina, aunque dice que el origen etimológico de la palabra es griego, se lo define en el español desde el latín. Entonces va a decir que es la ciencia de las costumbres, la inclinación natural o casi natural a hacer algo, un modo de ser, un hábito que se adquiere. Ahí, en una sola palabra, reunieron todo, lo que los griegos dividían en 2. Porque para los griegos era claro que un individuo podía tener costumbres, pero todavía no tener un ethos. En cambio, para los latinos, eso es lo mismo. Para nosotros es lo mismo. Entonces nosotros decimos que hay gente que tiene unas costumbres tan buenas y esas que tienen unas costumbres tan buenas terminan haciendo unas cosas tan malas porque es que no tiene un ethos. Tenía costumbres, pero no tiene una moral. Y por eso termina siguiendo las costumbres sociales o cosas por el estilo, pero no la moral, o sea, la ética, el ethos de los griegos propiamente. Entonces resulta que, primer problema de idioma. El problema de idioma es que el latín es menos rico que el griego, entonces en el latín hubo que reunir en un mismo término o en unos mismos términos lo que los griegos lograban diferenciar. Segundo problema, y este problema ya se va a dar con el tiempo, sobre todo a finales del siglo IV y obviamente a partir del siglo V. Y es lo que se llamó la cristianización de Occidente. Recuerden ustedes que se convierte el emperador Constantino hacia el año 390 y tantos. Constantino se convierte a la fe cristiana. Y lo primero que dice Constantino es que todo el imperio debe convertirse a la fe que él profesa. Entonces, de la noche a la mañana, todo el imperio romano, que no era cristiano, amaneció siendo cristiano. Y obviamente el emperador también encargó, distribuyó
creó ciertas formas precisamente para que todo el imperio pudiera cristianizarse. Eso es lo que se llamó, perdón, la cristianización de Occidente, a partir de la cristianización del Imperio Romano. ¿Eso tuvo cosas buenas? Sí, empezando por una cosa, se acabaron las persecuciones, se acabaron los martirios. Pues ya el cristianismo no era perseguido por el imperio. Eso fue una cosa muy buena. ¿Tuvo cosas negativas? Sí, y yo diría que fue más lo negativo que lo positivo. Porque eso de amanecer uno, acostarse uno siendo uno y amanecer siendo otro, eso no es tan bueno. Y resulta que la mayoría se amaneció siendo cristiano sin ser cristianos. Entonces, claro, eso llevó también a unas formas, a unas costumbres, a unas interpretaciones del cristianismo que dispararon también lo que fueron las herejías y todas las problemas y los cismas y todo lo demás por las interpretaciones libres de individuos que no habían sido formados en el cristianismo. Se rompieron ciertos procesos. El catecumenado era un proceso muy importante en las primeras comunidades cristianas y era largo, porque es que obviamente si usted va a ser cristiano, gástele tiempo a la formación. Eso no es simplemente. Si yo quiero ser ingeniero, ¿cuánto me exigen? Primaria, secundaria y tantos años de superior para llegar a ser ingeniero. Entonces lo mismo, si usted quiere ser cristiano, gástele a la formación en el cristianismo. Y por eso eran tan convencidos, porque es que sabían qué eran propiamente. Resulta que ahí se perdieron, es decir, fue cosas que se perdieron. Pero centrémonos en lo nuestro. Resulta que se dejó de lado toda la formación ético-latina, que obviamente la formación moral latina era la ética griega, y se dejó en manos de la interpretación cristiana. Es decir, que sean los cristianos los que nos digan qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, a partir de ese momento, claro, los cristianos tampoco empezaron de cero. No es que vamos a decir que nos inventamos todo. No, retomamos lo griego y lo latino, lo romano, pero obviamente le ofrecimos la cosmovisión cristiana. El problema es que a partir de ese momento, la ética y la moral se interpretaron iguales. O sea, eso es lo mismo. Entonces ya no hablemos de ética, hablemos de moral. Y la moral era de contenido religioso, interpretación religiosa. Moral es lo religioso. Es el bien y el mal de acuerdo con lo religioso. Y todos sabemos que cuando nosotros nos enseñan moral, nos enseñan todo el contenido judeocristiano, sobre todo basado, uno, en los mandamientos y lo segundo, en las bienaventuranzas, que ya es mucho cuando logramos llegar hasta allá. Y de pronto, si logramos también mezclarle lo de las virtudes, ahí sí que la ganancia es mayor. Pero básicamente la moral se interpretó, la moral es la misma ética, era la misma ética, la misma ciencia para ayudarnos a encontrar el bien y evitar obviamente el mal. La misma ética, pero ya se va a llamar moral y va a tener una interpretación de tipo religioso, cristiano específicamente. Ustedes dirán, pero es que las otras religiones no lo tenían. Claro que lo tienen. Las religiones también, las otras. La moral musulmana, la moral budista, la moral judía y la moral cristiana. O sea, no vamos a decir que es que la moral fue un invento religioso nuestro. No, las otras religiones también la tienen. Ellas también tienen una forma desde su cosmovisión religiosa de interpretar o de encontrar lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es bueno y lo que es mal. Que a veces entran incluso en contradicción con nosotros. Y aquí adelanto una cosa que iba a decir,
¿Qué está primero, la ética o la moral? ¿Qué está primero? ¿O basta con la formación moral únicamente? ¿O basta con la formación ética únicamente? Bueno, respondo eso enseguida. Para terminar un poquitico el recuento. El recuento es que entonces la moral empieza a interpretarse desde el punto de vista de lo religioso. Y eso se va a venir hasta prácticamente el siglo XVII. Cuando termina la Edad Media, cuando finaliza todo ese periodo que llamamos de Edad Media, en el siglo XVII-XVIII se da una cosa que se llama la separación de las ciencias. Eso lo sabemos por historia. Las ciencias se separan. ¿Se separan de qué? De la teología. Porque antes la teología era el culmen de todas las ciencias, el trivium y el quadrivium de la primera Edad Media. Ahí estaba todo el conocimiento. Y todo sigue ahí, en ese mismo parámetro, hasta prácticamente el siglo XVII. En el siglo XVII hay un estallido, recuerden ustedes un poquitico de la llamada Ilustración. Y esa ilustración, es decir, nos sentimos ilustrados, no únicamente creyentes, hasta tal punto que podemos separarnos de lo teológico. Y en ese momento las ciencias empiezan a buscar una cosa que hoy lo siguen buscando, que se llama el estatuto epistemológico. Y es una par de palabritas que nos hacen doler la cabeza a todos nosotros. ¿Cuál es el estatuto epistemológico de la enseñanza de la religión? Hay que buscar el estatuto epistemológico. El estatuto epistemológico de la medicina, de la filosofía, de la teología. El estatuto epistemológico, lo que la hace ciencia y lo que la hace valiosa. ¿Qué es, en último término? Y lo que la diferencia de los demás. Lo que la hace distinta, precisamente. Entonces empiezan las ciencias a buscar su estatuto epistemológico. Y una de las cosas que se da precisamente es la separación de la teología. Entonces la filosofía se separa de la teología. Acuérdense ustedes también por historia, le enseñaban a uno en bachillerato que en la Edad Media la filosofía era una anchila teológica. Anchila era una servidora, una esclava, la esclava. Yo soy la anchila del Señor, la esclava del Señor. Resulta que la filosofía era la anchila de la teología. Uno estudiaba filosofía, era poder estudiar teología. Hoy en día, para muchos muchachos, desafortunadamente, es así. Por eso estudian filosofía forzados, pero no aprenden filosofía. Porque como yo quiero estudiar es teología, porque yo lo que quiero es ordenarme o consagrarme, y para mí lo más importante es la teología. Entonces parten de ese supuesto o presupuesto de que es simplemente un paso para llegar a, pero por tal motivo es como los escalones que uno recorre empinados que no quisiera, pero es la única forma para poder llegar a la habitación a la cual yo quiero llegar. Entonces para ellos se recorre la filosofía para poder llegar a la teología y terminan no aprendiendo filosofía y tampoco aprendiendo teología porque les faltan las bases filosóficas. Resulta que la filosofía se independiza de la teología en siglo XVII, XVIII. Y así todas las ciencias, todas. Las matemáticas dicen, yo no tengo nada que ver con teología. La física, la aritmética, la geometría, la astronomía, etcétera. Todas empiezan a separarse de la teología. La filosofía se separa de la teología y allí viene una especie de repartición de cosas. Entre esa repartición entra la ética y la moral. Entonces la filosofía dice, bueno, yo me voy con la ética, porque para mí la ética es la ciencia de los valores. Y usted se queda con la moral, que es la ciencia de las costumbres religiosas. Entonces, de allí entendemos
porque a uno ética se lo enseñan en filosofía y moral se lo enseñan en religión o en teología. Es por eso. La ética se va con la filosofía como algo separado de lo religioso, tratando de recobrar el sentido original griego. Y la moral se queda con la teología como algo que tiene que ver con lo religioso. Y eso hasta hoy, hasta hoy. Usted en el programa de bachillerato le dicen que debe enseñar ética y valores, pero no moral. Y si empieza a enseñar moral, entonces le va a caer por allá algún visitador a decirle, mi estimada hermana, ¿qué es esto? No, enséñeme ética y si quiere enséñeles moral como una cosa aparte, pero no dentro del currículum ni nada de esas cosas, porque lo que tienen que enseñar es ética, no moral. Porque es esa idea, esa separación, esa idea de separación entre lo ético y lo moral que se da a partir de la llamada Ilustración. Hice la pregunta, ¿qué debe estar primero? Deben estar ambas. O sea, son distintas, las hemos separado, pero no tenemos por qué enfrentarlas. Ni tampoco deberíamos subsumir una en la otra. Por el hecho de dar ética no quiere decir que no puedo dar moral, ni por el hecho de dar moral quiere decir que no tengo la obligación de dar ética. Sin embargo, si usted me pregunta cuál debería ser la base o el fundamento y cuál debería fundamentarse sobre esa, voy a decir, la base es la ética. Sobre esa se fundamenta la moral. Por eso usted le enseña los valores y los principios éticos al individuo y luego se los enriquece con la formación moral. Enriquece, aumenta, complementa, cosmovisión, pero no se los reemplaza. No reemplaza la parte de la formación ética. Una cosa es que a uno le enseñen a ser solidario. Solidario nos deben enseñar a todo el mundo. Y después de que seamos solidarios, nos deben invitar a ser caritativos. Caritativo es una interpretación moral. Yo soy solidario por amor al ser humano, pero además como expresión religiosa, porque soy cristiano. Entonces soy solidario y soy caritativo al mismo tiempo, las dos cosas. Lo mismo, sí, Sor María, ya enseguida le doy la palabra para terminar un poquitico la idea. Lo mismo porque hay una serie de situaciones ético-morales que a veces son un poco contradictorias, sobre todo por el lado de la moral. Mire, por ejemplo, una mujer en una interpretación moral religiosa le da por salir destapada su rostro a la calle e inmediatamente es juzgada y amenazada. La próxima vez que lo haga, le puede ir mal. Y su esposo, en la próxima vez en que ella lo hace, porque sigue haciéndolo, su esposo se siente autorizado a cortarle la nariz. ¿Por qué? Porque no siguió una norma moral de su religión, que es el Islam, la musulmana. Porque se supone que la mujer debe ir cubierta el rostro, solamente puede ser observado por su esposo, no más. Uno diría, eso que hicieron con la muchacha pudo haber sido moral, pero es totalmente antiético. Eso va en contra de cualquier valoración de cualquier valor desde el punto de vista humano. Por tal motivo, aún moralmente hablando, no se debe hacer eso. No se debe hacer. Y así pudiéramos decir varias cosas, ¿no es cierto? Poner varios ejemplos, pero termino con este que es muy sencillo, que tampoco es una costumbre ya moral nuestra. Los viernes de Cuaresma no se come carne.
Bueno, afortunadamente, y digo yo afortunadamente, eso ha ido cambiando, porque muchas personas se quedaban solamente en, no comían carne, pero comían prójimo, o hacían otro mundo de cosas. Ahora vamos apuntando un poco a la solidaridad con los necesitados, pero asumir cosas que realmente sean más productivas desde el punto de vista del bien y del mal y que nos cueste un poquitico más, en cierta forma. Entonces quédese callada ese día, no hable mal del prójimo, no reniegue tanto, etcétera, etcétera. Eso puede ser más constructivo que el hecho de cambiar una carne, como dice mucha gente, a mí me gusta más el pescado. Bueno, entonces es más productivo. Pero supongamos que hay una persona que todavía está convencida de que no se debe comer carne porque eso es pecado. Y comió carne un viernes de Cuaresma. Y obviamente va a ir a confesarse de un pecado. Padre, me confieso de que en la Cuaresma no guardé la vigilia. Listo. Y a lo mejor va a encontrar un padre que le va a decir, pues sí, hombre, cometiste un pecado, en fin, lo que sea, pero yo te voy a absolver. Punto. Ojalá encuentre una persona que ayude un poquitico a discernir, le ayude a discernir un poco más esa situación. Ahí cometió un pecado, pero cometió alguna falta ética. Ninguna, absolutamente, ninguna. Ninguna falta ética cometió un pecado. Pero resulta que esta persona, un viernes del año que no es de Cuaresma, se va a comerse un chicharrón de 40 patas, que ya es demasiado. Un chicharrón bien carnudito. Un viernes que no es de Cuaresma, no estamos en Cuaresma. Pero el día anterior le entregaron los exámenes donde le dijeron que tenía el colesterol y los triglicéridos disparados. Esa persona cometió un pecado, no cometió ningún pecado en la interpretación primera que estoy diciendo, pero cometió una falta ética, está cometiendo una falta ética, está poniendo en riesgo su salud, su integridad y su continuidad vital. Y si vamos a ser más estrictos, también está yendo en contra de un quinto mandamiento. Sor María. No, padre, que desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo y también, bueno, creo que hay una pregunta de Julie para tenerla en cuenta, pero que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Julie, por Buenas favor. noches. Buenas noches, Sor. ¿Me escucha? Sí. Sí, Sor, disculpe, la manito se presionó, pero está muy interesante lo que menciona el ponente. Bueno, Bien. listo, Julie, muchas gracias. Bueno, dentro de 8 días, si Dios quiere, pensaba terminar hoy con lo de religión para poder entrar precisamente a lo de los valores. Pero bueno, no nos queda faltando sino la partecita de religión. Lo abordaré dentro de 8 días, con eso comenzaré y pasaré inmediatamente a lo de los valores. Bueno, yo quiero entonces, por aquí ya activé, para darles las gracias y de nuevo me disculpan pues de que no me haya funcionado. Mire que tengo los dos aparatos encendidos y no quiso Sí, funcionar sí. ninguno de los dos. Entonces en ese Bueno, padre. aspecto, dentro de 8 días ya espero problema solucionado. Una feliz noche, que descansen. Bueno, padre, muchísimas gracias, muy amable, qué enriquecido ha sido ese aporte hoy para cada uno de nosotros, enriquecedor de verdad, y nos aclaró muchas dudas en esa confusión que hay entre ética y moral. Creo que de verdad todos quedamos satisfechos de todas estas riquezas, de su sabiduría. Muchísimas gracias. Bueno, feliz noche, muchas gracias. Bueno, Gracias, Luego, Padre. gracias. gracias. Gracias, Padre.